Hola, mi nombre es Raúl Ignacio Besosi, soy investigador asistente del CONICET y profesor de paleontología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Raúl, Chochi. Así es. Vamos a decirlo con propiedad. Bienvenido Estamos al programa. amigos. Gracias. Muchas gracias por venir a traer este tema que no es habitual en el programa. Normalmente cuando hablamos de la cuestión relacionada con la agenda verde tiene que ver con las áreas naturales protegidas y con la fauna que tenemos y que por cierto nos preocupa. Es más, cuando hablamos de los naturalistas acá de nuestra zona, hablamos de los primeros naturalistas que vieron los animales que andaban por afuera. Pero vos estás trabajando con la paleontología, para lo cual hay que empezar a excavar y ver qué es lo que había antes. Aquellos primeros naturalistas que anduvieron por aquí, por esta región, ¿qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que suponían que había en nuestro territorio santafesino? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a vos, Ale, y a todo tu grupo, por estar en este espacio en el programa. Y bueno, para contarte primeramente los naturalistas que nosotros teníamos o que conocemos de la bibliografía y que a veces en la facultad nos ha tocado estudiarlos, han sido los pioneros en encontrarse no solo con la fauna como tenemos aquí, digamos, y la flora, digamos, nativa de nuestra provincia, sino también, digamos, con el pasado que englobaba, ¿sí? Y que estaba en esos momentos, que en una primera medida creían que eran restos de osamentas de gigantes o de animales raros que no se conocían, y fueron sacerdotes jesuitas como Thomas Falkner, por ejemplo. Ellos encontraron algunos restos y empezaron a estudiar, y lo que se logró ver es que eran restos de acorazados animales, como las mulitas que conocemos hoy en día, que hoy se conocen por la investigación, que son los gliptodontes. Mulitas grandes, Mulitas muy grandes, claro. Son autos más o menos como un Fiat 600, podemos interpretarlo en dimensiones. Y posteriormente, bueno, vinieron por estos pagos, anduvo Darwin, Carlos Darwin, el naturalista británico, que desafortunadamente en nuestra ciudad lo único que agarró fue una enfermedad, estuvo en cama, no sabemos qué tipo de enfermedad agarró, si fue dengue o Chagas, por ejemplo, porque tuvo mucha temperatura y estuvo alojado en una casa, que estaría bueno que sí, la historia podría... No recorrió mucho, pero levantó historias, porque sí, yo siempre me refiero al relato del Gran Seco, que claro, lo hizo Darwin recogiendo información de esa enorme sequía que exactamente. Él vino por esta zona, digamos, y recorrió en la época del siglo XVIII, más o menos siglo XIX, que es 1800 y pico, y justamente los relatos de él mencionan una gran sequía, que se han muerto un montón de ganados, que incluso en los relatos del Cabildo de la provincia de Santa Fe menciona muchos animales, sobre todo mucho ganado, vacas y caballos principalmente, en hablar de 100, 200 números, sí, pero de mortandad digamos grande. Que Darwin ya forma parte de digamos, el sector de la ciencia de entonces, exacto, y del naturalismo, exacto, que ya tenía una idea más organizada y que por ahí no se dejaba llevar por el entusiasmo, porque si vamos al caso, una persona muy respetada que yo personalmente adoro, a pesar de sus peleas con Perito Moreno, que también es otra personalidad muy admirada para mí, que Florentino Meguino, arrancó con esta historia del origen humano en América también. Exactamente, justamente después de Darwin, o vamos a decir en transición, cuando entramos más siglo XX, ya hablamos de los naturalistas regionales o locales, y teníamos por un lado algunos que vinieron también siguiendo las ideas y bueno, lo impactante que encontraba Darwin, por ejemplo, como Santiago Roth, que fue un suizo que llegó, digamos, a Varadero, provincia de Buenos Aires, se radicó ahí desde chiquito con su familia y él empezó a recorrer para nuestra provincia lo que sería el sur, hasta el Carcarañá, colectando muchos materiales que hoy en día están en museos de Zúrich, Copenhague, por ejemplo, Dinamarca o en mismo Suiza, la colección del, porque después de Darwin, que él colectaba para la ciencia, los naturalistas que había eran en parte naturalistas, sobre todo aficionados, y aparte coleccionistas. Entonces lo que colectaban eran para ellos, no brindaban a los museos, porque tampoco en Argentina recién se estaban fomentando las primeras ideas con el Museo Nacional de Historia Natural, que era el Bernardino Rivadavia que conocemos hoy en día. Sí, bueno, si lo seguimos tipo diálogo, también a Meguino y Moreno han vendido fósiles que tenían para financiar sus viajes y su formación. En el gran congreso que se hizo en París, ellos, sobre todo, bueno, para volverse, tuvo que vender parte de la colección para poder volverse. Y bueno, ellos fueron los primeros, digamos, pioneros que anduvieron en nuestra provincia y colectando distintos tipos de fósiles.
Lo más destacado lo tenemos ya entrando en el siglo XX, que ahí se conforma, por ejemplo, el Museo Florentino Ameghino, el Museo Provincial de Ciencias Naturales que tenemos acá en la ciudad de Santa Fe, y el profesor Rovere, entre los años 30 y 41, por ejemplo, fue uno de los primeros que colectó materiales, sobre todo en la laguna Setúbal, y como el museo funcionaba como una escuela de museo en ese momento, no quedaban en las colecciones del museo, eran más de animales taxidermizados, por ejemplo, y pasaban a formar parte de las colecciones de Buenos Aires. Ahí lo interesante que tenemos es que el registro de un gran perezoso que se llama Notrotherium roveri, en honor al profesor. ¿Cuánto medía este bicho? Pues estamos acostumbrados a ver los perezosos de la región amazónica, incluso en la zona de Santa Cruz de la Sierra, me ha tocado ver también, y uno los ve como animales grandes. No, bueno, esto tenemos que pensar que los perezosos que nosotros conocemos, digamos, por el tema paleontológico, son animales que conforman la megafauna, que se habla de animales de arriba de 1 tonelada. O sea, tenemos que estar hablando que hoy vive megafauna, ¿sí?, en el mundo, principalmente en África. Bueno, tenemos que hablar de dimensiones mucho mayores. Un perezoso, por ejemplo, el megaterio, tenía aproximadamente, cuando se postraba o se paraba en las dos extremidades posteriores, entre 3 y 6 metros de altura. ¿Y andaba por acá? Y andaba por acá. Bueno, el Notrotherio es un pariente del megaterio, nada más que forma otra subfamilia, porque los animales se agrupan taxonómicamente en familias, y tenía unas dimensiones un poco menor. Lo que se colectó acá en la laguna es un número, que 70 centímetros de longitud es algo bastante importante para patearlo estimar. Tiro libre. Exactamente. También podemos aclarar que bueno, el número forma parte del miembro de una extremidad anterior para que puedan saberlo. Bien, bien. Me comentabas algo antes de la nota de un leño también que encontraron. Sí, tuvimos la oportunidad de encontrar, bueno, en las barrancas de lo que sería cuando el río Salado ya entra en conjunción con lo que conocemos como río Coronda, que vos muy bien lo has conocido, digamos. De adentro, digamos. Exactamente. Las 4 bocas. Exactamente. Bueno, en sus barrancas un pescador colectó, digamos, y brindó para donar al Museo Florentino Ameghino, y nosotros lo que hicimos fue con paleobotánicos, pues yo trabajo en la disciplina de paleovertebrados, es decir, la parte de animales, y hacemos trabajos interdisciplinarios con muchos investigadores del CONICET. Tenemos el paleobotánico y pudimos tratar de velar que ese leño pertenecía a una planta bastante importante, digamos, la familia son las proteáceas, que son plantas que hoy viven actualmente, pero es un género extinto, pero lo interesante es que está vinculado a ambientes con condiciones subtropicales. Hoy las plantas de esa familia tienen una distribución disyunta, es decir, separada, por ejemplo, en América del Sur. Hay algunas en los que serían los bosques del sur patagónico y otros bosques más tropicales. Lo importante de esto es que vos tenés ya la presencia de vegetación leñosa, de tipo árboles, en un ambiente que nosotros conocemos como Santa Fe, la típica llanura pampeana, y resulta que estamos empezando a contar otra historia. Que antes había exacto, otras cosas. Del punto de vista paleontológico, que se pensaba que era todo llano, con pastizales, y en realidad estamos viendo que el bosque estaba mucho más hacia el sur de lo que pensábamos. Chochi, nunca se ha dicho esto, el tiempo es tirano en Exactamente. televisión. Nos quedamos sin tiempo, pero te vamos a convocar próximamente porque es un tema que da para conversar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.